Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César y soy psicólogo de Aristos. En este video les voy a hablar sobre un tema pues que todos conocemos, que es bastante común y es sobre la ansiedad. Y en este video quiero explicarles de manera resumida por qué no puede ser un trastorno mental desde el punto de vista psicológico y además cómo lo abordamos nosotros, ¿sale? Bueno, lo primerito que me gustaría comentarles o platicarles es que la lógica del trastorno mental parte del punto de vista psiquiátrico o de ahí de donde se desprende, de la lógica biomédica, ¿vale? Desde el punto de vista psiquiátrico, aquello que denominamos ansiedad se suele conocer como trastorno generalizado, trastorno por ansiedad generalizada, perdón. Los psiquiatras lo diagnostican por medio de un manual que se llama DSM y ahorita van en la quinta edición, ¿sale? Este DSM les da una serie de criterios diagnósticos para decir que una persona tiene o no tiene ese trastorno. De manera muy resumida, este trastorno se caracteriza por una preocupación excesiva por algún evento que aún no ocurre o que es incierto o que no se sabe qué va a ocurrir por una duración mínima de 6 meses. Además, se acompaña de ciertos síntomas fisiológicos como puede ser cansancio, fatiga, irritabilidad y algunos otros dos. Me parece que son otros dos, perdón. Eh, bueno, para los psiquiatras tiene todo el sentido hablar de trastorno mental. Ellos son médicos especializados y ellos tienen una lógica biomédica, ¿sale? Lo problemático es cuando llevamos esta lógica biomédica a lo psicológico. ¿Por qué? Bueno, de manera resumida, la lógica biomédica de la enfermedad supone que alguien se enferma cuando un ente externo invade nuestro cuerpo y entonces nuestro cuerpo intenta defenderse de ese agente externo. Por ejemplo, cuando alguien tiene una infección estomacal es porque algo que comió tenía una bacteria que cuando entra a nuestro estómago, a nuestro sistema digestivo, genera todo un caos, genera que el estómago o el sistema digestivo y el sistema digestivo empieza a funcionar de manera diferente, ¿sale? Eso es una anomalía en el sistema digestivo ocasionada por algo externo, ¿vale? Bueno, cuando llevamos esta misma lógica a los trastornos mentales, hacemos lo mismo. Consideramos que algo ocurrió en la mente, no sabemos qué ocurrió, no sabemos qué pasó. Algo ocurrió en nuestra mente que hizo que se enfermara y por lo tanto la manera en la que sintomatiza esta enfermedad mental es por medio de conductas anormales, ¿sale? Pero bueno, el primer error en hacer esta lógica o llevarnos esta lógica es que la mente no es un órgano. Alguien puede abrir a una persona y ver su corazón, y ahí está, y lo conocemos y lo vemos, podemos ver su hígado, su riñón, etcétera. Pero nadie puede abrir un cuerpo humano y sacar el órgano de la mente. Habrá quien diga que es el cerebro, pero suponer que el cerebro es el que regula toda la conducta y el comportamiento y que la anomalía del cerebro ocasiona estos cambios en el comportamiento es incurrir en algo que se llama falacia merológica. Básicamente la falacia merológica es atribuir el todo a una sola de sus partes, es decir, atribuir el funcionamiento completito del cuerpo cuando nos comportamos a una sola parte que es el cerebro. Y eso es un error o una falacia que se conoce como falacia merológica. Cuando nos comportamos, todo nuestro cuerpito se involucra. Todos nuestros sistemas, incluido el sistema digestivo, sí, cuando nos comportamos, nuestro sistema digestivo está haciendo algo, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema, eh, todos los que existen, porque no conozco muchos. Y incluido, pues también el cerebro se está haciendo ciertas cosas mientras nos comportamos. Para comportarnos, pues nos comportamos de manera completa, no solamente con una de nuestras partes. Y eso es lo que se conoce como falacia merológica. Bueno, una vez aclarando que como la mente no es un órgano y como no es un órgano no puede enfermar, entonces ¿a qué hacemos alusión cuando hablamos de trastornos mentales? Bueno, desde nuestra postura entendemos que los trastornos mentales no son más que valoraciones sociales o médicas de un tipo de comportamiento en particular. Eh, el ejemplo que solemos utilizar muchísimo para ilustrar esto es la homosexualidad. En algún momento de la historia, la Asociación Americana de Psiquiatras eh,
llegó a considerar la homosexualidad como un trastorno mental. Una vez que se empiezan a generar toda una serie de movimientos que busca pues ir en contra de este pues, maltrato, buscan tener los mismos derechos, etcétera, de esta comunidad, es que se empiezan a hacer ciertos ajustes en este manual y entonces se saca la homosexualidad de un trastorno. Que lo que ocurría ahí es justo que esta clasificación o este diagnóstico pues obedecía más bien criterios sociales, es decir, en esa época la homosexualidad era algo mal visto, algo incorrecto, algo inmoral, y por lo tanto ese tipo de comportamientos se le patologizaron, se enfermaron y entonces era un trastorno mental. Si nos vamos de ese modo, pues muchos operan de esta manera, una serie de comportamientos lo volvemos trastorno mental. A pesar de que constantemente se están cambiando, se agregan nuevos, se sacan otros, al final la lógica es la misma, es suponer que la mente enferma y entonces esa mente enferma genera anomalías. Pero, pues no tiene sentido hablar de esto. Ahora, nosotros como psicólogos interconductuales hacemos a un lado esas categorías o esos criterios diagnósticos. ¿Por qué? Sí, una persona nos puede llegar diciendo que se siente muy ansiosa, incluso puede tener un diagnóstico de ansiedad, pero nosotros no somos psiquiatras y no vamos a ver lo que el psiquiatra está observando o le interesa observar. Lo que a nosotros nos interesa saber es qué problemática o qué está pasando en la vida de la persona, qué es lo que le hace sentirse de ese modo. Voy a poner ejemplos. Hay personas que se sienten ansiosas por que acaba de terminar una relación de pareja y no sabe qué le espera en el futuro. Hay personas que se sienten ansiosas porque están en una relación de pareja y tienen miedo de lo que vaya a ocurrir o lo que vaya a pasar. Hay personas que se pueden sentir ansiosas porque tienen miedo a que vayan a tener alguna enfermedad terminal y termine con sus vidas, ¿no? Estos son algunos ejemplos de cuando las personas llegan al consultorio y dicen es que me siento muy ansiosa. Aguas, el que una persona diga me siento muy ansiosa no significa que un psiquiatra la va a diagnosticar como o lo va a diagnosticar con un trastorno por ansiedad generalizada, pero al final es como para ilustrar un poco y si una persona llega a venir con esa clasificación, nuestro trabajo es exactamente el mismo. Sabemos que tiene ese diagnóstico, que está tomando ciertos medicamentos e incluso nos interesa qué efectos pueden generar esos medicamentos sobre la persona para considerarlos dentro de nuestro análisis. Pero lo que a mí me interesa es saber por qué se da esa ansiedad, por qué tiene ese diagnóstico. Y para eso hacemos todo un análisis, hacemos una evaluación para nosotros entender qué es lo que ocurre. ¿Sale? Esa es la principal ventaja de no asumir que es un trastorno mental desde el punto de vista psicológico. Para nosotros sería muy cómodo decir, pues tú tienes un trastorno y entonces vamos a utilizar lo que los manuales sobre psicología dicen que hay que hacer sobre ese trastorno. Pero eso sería bastante erróneo e inapropiado. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo a la persona y no estamos entendiendo qué es lo que le genera toda esa suerte de sentimientos, pensamientos, creencias, etc. Más bien lo que tenemos que hacer es, asumir que lo que la persona tiene es un problema, que eso que siente, experimenta o piensa es algo que la persona está viviendo. Y en ese sentido nuestro trabajo, más allá de decir es un trastorno, no es un trastorno, diagnosticar, etiquetar o no hacerlo, es saber por qué ocurre. Una vez que sepamos por qué ocurre, entonces ahora sí podemos intervenir y podemos trabajar. Esa es una de las ventajas de asumir que no es un trastorno mental. No vemos el problema como lo diría un manual o como los manuales dicen que debemos de trabajarlos. Más bien entendemos que la persona está pasando por algo complicado y lo que hacemos es analizar, identificar y saber qué está ocurriendo. ¿Sale? Bueno, eso es lo que les quería hablar en este video. Espero que haya sido claro. Como les comento, no es un tema sencillo de abordar. Incluso entre psicólogos puede ser bastante complicado. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, mándenos un mensaje o déjenlo aquí en la caja de comentarios.
Me gustaría aclarar que este video no es una crítica a los psiquiatras. Como comento, ellos tienen una lógica y tienen una formación. Para ellos tiene mucho sentido hablar de trastornos mentales. Para un psicólogo no. Nuestra formación es distinta y no somos médicos, somos psicólogos. No podemos traernos a nuestra práctica un modelo médico. Por otro lado, el que yo diga esto no significa que el psiquiatra no funcione o que no tenga una utilidad. Al contrario, hay casos en los que es totalmente necesario un psiquiatra, y debe de complementarse con la terapia psicológica. Pero eso ya depende de cada persona, depende de la evaluación, depende de la dimensión del caso, etcétera, ¿vale? Bueno, pues espero que este video haya sido lo mayormente ilustrativo y nos estamos viendo para la próxima.